En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto, y también ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy bien, seguimos con frío aquí, Sí. Esperemos que pase pronto. Y ya me dicen desde producción y me confirman que está en línea Luis Tabela. Él es presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDEMIPYMES. ¿Cómo estamos, don Luis? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Pero muy bien, Prince, un saludo para vos, para Ada, para la audiencia y con mucho frío. Totalmente, y esperemos que pase pronto, don Luis, porque también tiene sus consecuencias en la economía, por decirlo de alguna manera, este frío, don Luis. Y mira, casualmente estuve hablando con dos personas que tienen tiendas de ropa y ellos están felices porque Sí. dicen que están vendiendo como locos, porque como el año pasado prácticamente no hizo frío, quedaron muchas cosas de invierno, pulóveres, camperas, buzos, etcétera. Y bueno, ahora con este frío, creo que los que venden prendas de invierno y los laboratorios a través de las farmacias deben estar bailando en una pata, ¿verdad? Así es, y las cafeterías, y bueno, lo que está vinculado como para protegerse del frío, pero también está el otro grupo que lamentablemente no la está pasando bien, pero bueno, buena parte, vamos a decirle, del ecosistema también cuando se produce este tipo de eventos, ¿verdad? Y sí, porque realmente el frío no es común en nuestro país, No. entonces hay muchísima gente que no tiene los medios como para protegerse del frío o comprarse las ropas de invierno por 1 o 2 o 3 semanas, y eso no la están pasando bien, ¿verdad? Así Esa es. es la realidad. Por eso esto es como que uno de cal, uno de arena, hay una parte buena y una parte mala, pero normalmente esto se da siempre en la economía, ¿verdad? Así Un mismo. sector vibra y el otro sector sufre. Totalmente. Don Luis, te estamos llamando porque queremos hacer una suerte de actualización de lo que ha pasado con la promulgada ley de MIPYMES, y recuerdo que habíamos conversado contigo y estaba a la espera de la reglamentación, esta actualización de la ley de MIPYMES. ¿Cómo quedó finalmente eso? ¿Ya tenemos una ley vigente implementada o en qué estadio está, don Luis? No, realmente hasta el día de ayer el Ministerio de Industria y Comercio, no, o sea, por lo menos la información que yo tengo, puede ser esta una información errónea, todavía no le había enviado a Presidencia. Nosotros necesitamos que vaya a Presidencia, que firme el presidente de la República en carácter ya de urgencia. Y hay como un contrasentido por el otro lado, porque como vos bien sabés, y las veces que hablamos, justamente esta ley está diseñada para bajar la formalidad, Sí. la informalidad, perdón, en el sector de microempresas, que es donde es sumamente alta, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido pusimos varias condiciones y ventajas comparativas a través de la cédula MIPYME, que le otorga un montón de beneficios para el sector de la microempresa, que es el 88% de las MIPYME. Estamos hablando de algo así como 400.000 pequeñas y microempresas, ¿verdad? Pero por el otro lado le tenemos al Ministerio de Trabajo, que está, digamos, empujando una ley donde pretenden modificar que el salario de la microempresa, que en la ley está el 80%, y el aporte a la seguridad social también en base al 80%, se cambie de luego al 100%, ¿verdad? Y esta es la parte que no entendemos, porque de un estudio que había realizado hace 3 años el mismo Ministerio de Trabajo, salió
de que el 72% del salario mínimo nomás solamente pagaba la microempresa por las condiciones de microempresa y sobre todo las condiciones escasas de competitividad y productividad que tiene, ¿verdad? Así es. Entonces lo que hicimos nosotros es mantener en la ley lo que estaba del 2012, pero básicamente no se cumplió porque solamente hay 1.000 contratos en carácter del 80%. Y bueno, ahora estábamos apuntando que realmente haya 10.000 o 20.000 contratos el primer año, pero en contrasentido hay una senadora que presentó la modificación de estos artículos y que vuelva a la normalidad y no entendemos realmente, ¿verdad? Por un lado le tenemos a un presidente de la República y a un ministro de Industria y Comercio que está tratando de bajar la informalidad, y por otro lado tenemos otra institución del Ejecutivo o del Parlamento, en este caso apoyado por una institución del Ejecutivo, que pretende cambiar de vuelta esto, sobre todo cambiar una ley que apenas fue aprobada hace 6 meses, reglamentada hace 5, y ahora se terminó la reglamentación, ¿verdad? Entonces es casi un contrasentido y no entendemos, ¿verdad? No entendemos cómo funciona o cuál es la idea o cuál es el pensamiento para tratar de cambiar algo que ni siquiera todavía está funcionando, ¿verdad? Don Luis, ¿hay un acercamiento, una mesa interinstitucional tras este nuevo escenario, por denominarlo de alguna manera, entre ustedes y también el sector o parte de las instituciones del Poder Ejecutivo para buscar un punto medio, o cada entidad va por su lado en ese sentido? Yo quiero creer de que va cada una por su lado, porque si vos bien recordás, Sí. 2 años trabajamos en la modificación de la ley MIPYMES con el apoyo del Ministerio de Industria a través del Viceministerio de MIPYMES, con el Parlamento, con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, incluso el Presidente de la República, conseguimos la ley, y ahí se hicieron las audiencias públicas, los reclamos, etcétera. O sea, 2 años. 2 años tuvieron todas las instituciones para presentar sus pareceres. Y hoy, cuando se aprueba y cuando se va a firmar la reglamentación, hablan de vuelta de una modificación. Entonces, no entendemos, evidentemente, algunas instituciones o personas van en un sentido y otras van en otro sentido, ¿verdad? Y al final yo pensé que todos estábamos yendo en el mismo sentido. Por eso le insto al presidente de la República, sobre todo, a firmar ya la reglamentación y que de una vez por todas se acabe, digamos, toda esta película, y que empecemos a trabajar en la comunicación, en el apoyo al sector de la microempresa, a que funcione la cédula MIPYME y a que funcione, digamos, el costo cero para los próximos 3 años, para que puedan hacer todas las certificaciones que necesita el sector, ¿verdad? Don Luis, realmente llama la atención porque, y quiero reforzar nada más tu exposición en el sentido de que si existe una ley que busca justamente ir acortando esta brecha entre informales y formales, porque finalmente cuanto más formal sea la economía, tiene un derrame más que positivo, no solamente en los trabajadores, sino también en el propio fisco en ese sentido, ¿verdad? Y llama realmente la atención que haya una suerte de ruptura o disrupción en materia de políticas e incluso de acciones que cada entidad está tomando. Y me pregunto, don Luis, y me gustaría también ahondar en este punto para que la gente pueda entender y dimensionar esto del salario mínimo, de ubicarlo en un 80%, sobre todo para las microempresas, ¿sería como una suerte de transitorio, una medida transitoria o disposición transitoria, o cómo está establecida en la ley y el fundamento que se extiende desde el Ministerio del Trabajo para de alguna manera cambiar este artículo? No, esto sería por un periodo de 3 años, con un contrato a tiempo determinado, a 1 año renovable 2 veces más, o sea, también iría 3 años. Las ventajas para que vos puedas obtener todas
tus certificaciones, tasas municipales, permisos, también iría por un periodo de 3 años. Y nosotros estamos hablando de 400.000 empresas donde cerca de 220.000 nos facturan más de 10 millones de guaraníes por mes. Entonces estamos hablando de empresas muy chiquitas. Sí. Y de estas 180.000 más o menos que sobran, vos tenés otra vez un 50% que nos pasan los 30 millones de guaraníes por mes de facturación. Entonces es un mundo diferente. Y de repente, perdón, Sí. se opina desde el escritorio sin conocer o sin querer ver cuál es la realidad del sector. Por eso es que también un poco la ley nos llevó 2 años, porque tuvimos que explicar y que las autoridades entiendan cuál es la realidad de la microempresa en nuestro país. Porque normalmente en los países de la región y en todos lados, por lo menos lo que yo conozco, el sector es pymes, no es MIPYMES. Es cierto. Pero en nuestro país, con la nueva ley del 2012, se le incluyó a la microempresa, y la microempresa no puede tener el mismo tratamiento que la pequeña, mediana o la grande. Y en nuestro país, la microempresa tiene exactamente las mismas exigencias y el mismo tratamiento. Entonces vos tenés un sector que ocupa 65% de la fuerza laboral, que es el 88% del sector MIPYMES, pero con unas condiciones de la gran empresa, incluso para acceder a un crédito o incluso para acceder al sistema financiero. Entonces, si nosotros no cambiamos la ecuación, que nuestra idea es empezar a cambiar con esta ley, porque esta ley tampoco va a ser un giro de 180 grados, pero va a ser un comienzo. Sí. Si no cambiamos la ecuación, si no le damos competitividad a la empresa, difícilmente la empresa va a poder generar, digamos, unos costos accesibles y un margen que les permita mantenerse en la formalidad y también que les permita pagar un salario mínimo, ¿verdad? Claro. Porque hay que tener en cuenta que el salario mínimo con las cargas sociales era 3.600.000, ahora va a ir casi a 3.900.000, y pretender que una empresa que pague, que factura 20 millones y que le genera un margen de ganancia que no pasa del 20%, porque no son empresas competitivas, pueda generar un pago de 3.900.000 por mes por las cargas sociales. Entonces, tenemos que empezar a ver la realidad y legislar en base a la realidad y no pensar de que todos son iguales, y no son todos iguales. Don Luis, con respecto al tratamiento en materia de seguridad social, ¿cómo se contempla en esta normativa, considerando que estaría por debajo del salario mínimo y, como ya mencionabas, de manera transitoria? Mira, en un principio nosotros también hicimos una partida o una serie de reuniones con el Instituto de Previsión Social y quedamos que iba a haber, o sea, se aceptaba el 80%, pero iba a haber una prestación diferenciada. ¿Qué significa una prestación diferencial? Significa que no le iba a incluir a los padres. Y si vos querías incluir a los padres, y bueno, pagás el IPS en base al 100%. Entonces, esta fue una idea nuestra que les pareció interesante por los costos que genera ya una persona a partir de los 60 años de promedio, que son los padres que puedan incluirse. Entonces se les saca a los padres. Y estamos hablando de un periodo de 3 años. Sí. Estamos hablando de toda la vida. Incluso el Instituto de Previsión Social presentó esta propuesta al Consejo. El Consejo aprobó, sacó una reglamentación aprobando esto, lo cual para nosotros fue fantástico, digamos, porque ahí se solucionaba el problema del 80%. Y la información que tenemos nosotros es que el Ministerio de Trabajo de vuelta le pidió al Consejo que borren con el codo lo que habían firmado.
O sea, entonces sacaron otro, no sé si llamarlo decreto o como ellos le llaman, Sí. anulando. Entonces quedó un fojacero de vuelta. Por eso es que yo digo que de repente hay instituciones que se ponen la camiseta y hay otras que no, y no entendemos por qué, ¿verdad? ¿Hay un anuncio o al menos algo que se va a hacer desde el viceministerio de MIPYMES, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, sobre estos puntos que estamos abordando, don Luis, o algún acercamiento, como yo decía, tratando de buscar destrabar justamente este punto o estos puntos? No, mira, para mí el paso es que el Ministerio de Industria y Comercio eleve a presidencia el decreto reglamentario y que el presidente de la República sea el que tome la decisión automáticamente de firmar o no este decreto reglamentario. Yo creo que lo va a firmar porque él es el más interesado en bajar la informalidad. Por lo menos las veces que me tocó hablar con él, estábamos en el mismo sentido, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que por ahí va a venir. Por ahí va a venir. Y bueno, también creo que esta ley que presentó una senadora, la misma Cámara de Senadores va a rechazar, porque la misma Cámara de Senadores hace 5 meses aprobó una ley y yo no creo que después de 5 meses vuelva a modificar la misma ley que cuando todavía no se cumplió como te había dicho, ¿verdad? Claro. Todavía no está en vigencia y ya lo va a rechazar, yo no creo, ¿verdad? Y la Cámara de Diputados pienso lo mismo, ¿verdad? Porque si no estaríamos aprobando una ley y después de 2 meses a alguien se le va a ocurrir cambiar parte de la ley y volveríamos a foja cero, ¿verdad? Totalmente. Y esto sería un caos. Don Luis, otro cuestionamiento o dudas que surgen dentro de esta normativa de actualización de la ley de MIPYMES que puedas mencionar o quieras mencionar. No, este es el único, la verdad que no sé si llamarle escollo, Sí. ¿verdad? Porque el Ministerio de Industria y Comercio, que la ley le otorgaba, digamos, el beneficio de trabajar en la reglamentación y lo hizo, incluso consultando a todas las instituciones, por eso que duró casi 6 meses, Sí. hizo su parte. Ahora finaliza esta parte con elevando el decreto reglamentario a la presidencia de la República y bueno, ahí estaremos expectantes el día que firme el presidente, ¿no? Don Luis, había dentro de todo este proceso también de incluir al sector, a todo lo que es el segmento de la formalidad, y había nacido una ley que tengo entendido que está en vigencia de que los empleadores de las MIPYMES pudieran inscribirse directamente como aportantes y beneficiados y ser beneficiarios del Instituto de Previsión Social dentro de esto que se conoce como Seguridad Social. ¿Cómo quedó eso, don Luis? ¿Tienen algún tipo de datos o estadísticas de cómo impactó esta ley? Mira, esta es una ley que nació en el 2016 y nunca se había reglamentado. Tampoco, ¿verdad? en aquella Cuando ocasión. cuando se reglamentó hará unos 2 años y medio, poco antes de que asuma este nuevo gobierno, nosotros conseguimos de que tenga un carácter voluntario hasta el 2028, porque volvemos al origen de todo lo que hablamos Sí. al inicio. Tiene un grado de exigencia para que el propietario de la microempresa ingrese a la seguridad social, aportando en base a un salario mínimo. Entonces acá es donde vemos el problema. Si no tiene la capacidad de contratar una persona y que aporte a la seguridad social, menos va a tener la capacidad de hacer su propio aporte. Porque normalmente estas personas, este segmento, se trata en los hospitales públicos o en los centros de salud. Así funciona la realidad. Sí. Entonces yo creo que esta ley también hay que modificar, tendría que tener un carácter voluntario,
porque realmente no creció absolutamente nada en estos 2 años y medio. Esa es la realidad. Y volvemos al origen, por la condición que tiene este sector de microempresa. Esos 600 o 700 mil guaraníes que va a aportar le sirve como alimento o para comprar materia prima o algún producto, llamémosle comercial, para poder revender. Y no pagan la seguridad social, porque se atienden los centros de salud o los hospitales, Claro. que es una obligación del gobierno, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que habría que pensar es en una modificación de la Carta Orgánica del IPS, donde se divida la salud de la jubilación y de donde de repente haya una exigencia para el aporte de la jubilación. Porque el problema principal que vemos hoy, y ya hace unos años, es que el problema cuando vos llegas a la vejez no tenés jubilación. Entonces, teniendo un aporte, separando salud de jubilación y haciendo que solamente la jubilación tenga carácter obligatorio y la salud sea opcional, que vos puedas irte o a un centro privado o uses los elementos públicos, llámese hospital o centro de salud, Sí. o use el Instituto de Previsión Social en el tema de salud. Pero en el tema de jubilación, que tenga carácter obligatorio para todos. ¿Verdad? Me incluyo. Por ejemplo, yo no voy a tener jubilación. Nunca hice un aporte de la jubilación, porque entonces vos de repente, la mayoría de las personas en este país no van a tener jubilación. ¿Verdad? Entonces, creo que hay que repensar un poco la Carta Orgánica, hay que repensar un poco qué tendría que ser obligatorio y qué no tendría que ser obligatorio. ¿Verdad? Don Luis, días atrás se recordó el Día Internacional de las MIPYMES a nivel, y vale el juego de palabras, mundial. ¿Cómo evaluarías, y si le tuvieras que poner una calificación a cómo se ha ido desarrollando las MIPYMES y bueno, todo este ecosistema tan importante para el país? Ya compartías de hecho números muy muy importantes de lo que hace a la economía paraguaya. Con muchos desafíos, se está avanzando en algunos aspectos. ¿Cómo lo calificarías o cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que desde la pandemia el sector MIPYMES pasó a ser un sector importante. Todos empezaron a hablar, los gobiernos pusieron un foco en el sector MIPYMES, pero todavía falta un compromiso real. Por ejemplo, hemos trabajado en la Federación para conseguir la reserva de mercado en compras públicas, pasa un 20%. Pero sin embargo, cuando se realizó la reglamentación, no hay ninguna ventaja para este sector. Entonces, por un lado tenemos una muy buena ley, pero por otro lado no tenemos una buena reglamentación. ¿Cómo que, por ejemplo, debería haber contemplado, don Luis, cuando hablabas de ventajas o buena reglamentación? Y por ejemplo, como las compras son pequeñas, entonces las exigencias tendrían que ser menores, el pago tendría que ser como máximo a 30 días. Habíamos solicitado que de repente haya algún tipo de anticipo, porque estamos hablando de empresas pequeñas y medianas, sí, ¿verdad? Y como yo siempre digo, la empresa pequeña y mediana, cuando la medimos con la región, somos 4 veces más chica o 10 veces más chica. Entonces, es muy diferente. Entonces, ahí no se trabajó absolutamente nada. Desde contrataciones públicas, la reglamentación no salió con ninguna ventaja para el sector. Luego iba a trabajar el Ministerio de Economía, tampoco lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso está prácticamente igual. Los que están vendiendo son los mismos seguramente que ya le vendían, por un lado. Y por otro lado, el Estado sigue haciendo compras grandes, porque le facilita el trabajo, ¿verdad?
Entonces, las UOC de las diferentes instituciones tienen que empezar a hacer modificaciones en su pliego para que un sector pueda vender el sector MIPYMES. Por un lado, se hicieron avances, pero todavía nos falta. Y en el tema de la ley, que es lo que estuvimos hablando en el último minuto, tenemos la ley, tenemos todos los contrasentidos, pero bueno, tenemos la esperanza de que esto se firme, arranque, digamos, el tema de la ley, y ahí, bueno, ahí va a haber que hacer otra vez de vuelta un trabajo con cada institución, porque cada institución tiene que aceptar de que no va a tener costo esa microempresa que hace detergente, o esa microempresa que hace alimentos, o que procesa madera y necesita certificaciones de INAVISA o del SENAVE, que no va a tener costo, va a tener costo cero. O de repente cuando esa microempresa que no tiene todavía patente comercial, la municipalidad donde está ubicado le tiene que dar a costo cero por 3 años. Entonces, ahí todavía va a haber un trabajo que es lento, ¿verdad? Por eso que nos urge a nosotros la aprobación. Entonces, creo que lo importante es que hoy el sector ya está en el radar de las autoridades, ¿verdad? Ya está en el radar de las autoridades, lo cual eso es importante. Pero, por ejemplo, hay contrasentidos donde el Consejo Tripartito que funciona en el Ministerio de Trabajo, entre el sector empresarial, sindical y público, por ejemplo, no es parte de la Federación Paraguaya de MIPYMES, ¿verdad? Entonces, de repente se tratan temas relacionados al sector MIPYMES, pero nosotros no estamos presentes. Entonces, todavía hay ajustes que hacer. En CONACYT, por ejemplo, ya tenemos un espacio como sector MIPYME, lo cual es fundamental y es importante. Entonces, vos podés bajar al Consejo la visión del sector y que parte de todos los proyectos vaya para beneficio del sector, ¿verdad? Entonces, en algunas instituciones ya tenemos espacio y en otras todavía nos cuesta, pero es un camino. Creo que este camino se inició en el 2021 y no tiene retorno. Vamos dando todos los días un pequeño paso. Nos hubiese gustado ir más rápido, pero bueno, es lo que tenemos y vamos avanzando. Don Luis, agradecerte como siempre tu tiempo y desearte un muy feliz día. Al contrario, a ustedes por la invitación. Muchas gracias, don Luis. ¿Estuvimos con quién, Ada? Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Fede MIPYMES, hablándonos sobre la realidad del sector, y ya lo decía también don Luis, un segmento muy, muy importante dentro de la estructura económica del país, pero con grandes desafíos aún. Y pendiente de la reglamentación de la ley de actualización de las micro, pequeñas y medianas empresas, que generó ciertos cuestionamientos, sobre todo en el nivel salarial que se aplicaría de manera provisoria, y ya lo decía don Luis, por 3 años y prorrogable, sobre todo para las microempresas que son formadas y están constituidas generalmente por familias, así que el costo financiero y la espalda que tienen no es igual, y ya lo decía también don Luis, a las pequeñas o medianas empresas. Así que vamos a estar expectantes de cómo también avanza esta normativa, por considerarla muy, muy importante y fundamental para la economía del país. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y es momento de compartir la cifra del día. Adelante, Ada. 11 millones es la estimación de producción de soja en Paraguay para la campaña 2025-2026. La siembra debería iniciar en los primeros días de septiembre, comentó Carlos Sanabria, consultor de riesgo de Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo.
De acuerdo con Bloomberg en línea, la actividad industrial en Estados Unidos se contrajo en junio por cuarto mes consecutivo. El índice, que mide justamente la actividad industrial de ese país, subió a 49, aún por debajo del umbral de expansión. Los pedidos registraron su mayor caída en 3 meses y suman 5 meses de descensos, mientras que los pedidos pendientes bajaron 2,8 puntos hasta 44,3, acumulando 33 meses en terreno negativo. La baja demanda y la reducción de la cartera de pedidos continúan afectando el empleo en las fábricas. El índice de precios pagados subió a 69,7, cerca de su nivel más alto desde junio de 2022, reflejando mayores costos. Importaciones y exportaciones también se contrajeron, aunque de forma más moderada. La producción fabril volvió a crecer tras 3 meses de caída, pero el enfriamiento del consumo y el impacto de los aranceles siguen presionando al sector manufacturero, da cuenta Bloomberg en línea. Más información, Ada. De acuerdo con Bloomberg en línea, el precio del oro al contado se sostuvo cerca de los $3.330, luego de subir 2% en las 2 sesiones anteriores y de que el Senado estadounidense aprobara una ley fiscal destinada a incrementar el déficit en $3.3 billones durante la próxima década. Los inversores están a la espera del informe de empleo de junio, programado para este jueves, que según proyecciones mostraría un crecimiento moderado de nóminas y un repunte del desempleo. De confirmarse, esto alimentaría expectativas de recorte de tasas por parte de la Fed, lo que beneficiaría al oro como activo sin rendimiento. El metal precioso acumula un aumento de más del 25% en lo que va del año y cotiza aproximadamente $170 por debajo del récord registrado en abril. Su avance se ha visto apoyado por la demanda como refugio ante tensiones geopolíticas y comerciales, así como por fuertes compras de bancos centrales y flujos hacia fondos cotizados respaldados en lingotes. Y del oro pasamos a otro commodity muy importante, estamos hablando del petróleo. De acuerdo con Reuters, los futuros del petróleo registraron subas este miércoles, impulsados por la decisión de Irán de restringir las inspecciones del OIA y por la caída del dólar a su nivel más bajo en 3 años y medio. El Brent aumentó 1,4% hasta $68,03 por barril. El WTI subió a $66,34 por barril en un contexto de menor tensión en Medio Oriente tras el alto el fuego entre Irán e Israel. Desde el 25 de junio, el Brent se ha movido en un rango de $66,34 a $69,05, reflejando la cautela del mercado frente a los factores geopolíticos. OPEP+ anunció un aumento de 411.000 barriles diarios en agosto, en línea con los incrementos de mayo, junio y julio, aunque el mercado ya lo habría incorporado en los precios. Arabia Saudita incrementó sus envíos en 450.000 barriles por día en junio respecto a mayo, alcanzando su nivel más alto en más de un año, mientras que las exportaciones totales del bloque se mantuvieron estables o levemente a la baja desde marzo. Los inversores también aguardan los datos de empleo no agrícola y las reservas de petróleo en Estados Unidos, que podrían incidir en las expectativas sobre futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente Trump amenazó a Japón con aplicar aranceles de hasta 35%, elevando drásticamente las tensiones comerciales y alimentando temores de un peor escenario entre inversores. El índice Nikkei cayó 1% a 39.593 puntos en la sesión matinal y el yen se ubicó en 143,57 por dólar, reflejo de la preocupación por posibles medidas generalizadas más allá del 24% previsto. Analistas del mercado advirtieron que la pelota está en el tejado de Japón. Si Tokio no responde con firmeza, podría incurrir en más tensiones hasta llegar a una situación más hostil si no cambia de táctica. A pesar de la alerta, el consenso apunta a que Trump podría ceder, una estrategia de alta presión que en otros casos ha dado lugar a acuerdos de última hora. Algunos expertos estiman que si fracasan las negociaciones, el Nikkei podría descender hasta los 38.000 puntos, un retroceso de más del 4%. Con un acuerdo, podría recuperar niveles por encima de los 40.000, aunque Japón tendría que hacer concesiones para sellarlo. Y tras la pausa, la última que tenemos aquí en Economía 1000, vamos a aterrizar a lo que está pasando en Argentina, Brasil y sobre todo a nivel nacional en Paraguay, porque hay muchísimas informaciones económicas suscitadas también en el país, y compartir nuestro bloque, nuestro espacio tan importante del conocimiento y el concepto económico. Así que vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000.
gracias por la compañía y este segmento me encanta porque compartimos conceptos económicos, así que vamos a uno de ellos. Algunas habrán escuchado sobre los gastos rígidos en el presupuesto general, en este caso de Paraguay, pero ¿qué son los gastos rígidos? Los gastos rígidos dentro del presupuesto público son aquellos que no se pueden modificar fácilmente, incluso si cambian las condiciones del país. Están pensados para un único nivel de actividad y no permiten ajustes. Por eso, aunque los ingresos y gastos del Estado se vean reflejados en el presupuesto, las partidas asignadas a estos gastos no pueden alterarse de forma significativa. En Paraguay, hasta mayo de 2025, el financiamiento del presupuesto general de la Nación, considerando todas las fuentes, es decir, Tesoro, crédito público e institucionales, alcanzó más de 24 billones de guaraníes. La cifra representó un aumento del 15,2% frente al mismo periodo del año anterior. El incremento de 3,21 billones de guaraníes estuvo explicado en su mayor parte por mayores asignaciones en rubros rígidos como servicios personales, el pago de deuda, jubilaciones y pensiones, además de las transferencias. Estos componentes concentraron más del 80% de lo ejecutado en lo que va del año, conforme con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y de los gastos rígidos vamos a lo que se conoce como composición de ingresos tributarios, porque obviamente un presupuesto necesita estar financiado y se hace a través de los ingresos tributarios y otros considerados también no tributarios. ¿Pero qué son específicamente los ingresos tributarios? Son los recursos que el Estado recauda a través de impuestos, tasas y contribuciones que pagan tanto ciudadanos como empresas. Estos fondos son esenciales para sostener servicios públicos como la educación, la salud y la seguridad. Se dividen en dos grandes grupos: los impuestos directos, que gravan los ingresos y el patrimonio, y los indirectos, que se aplican sobre el consumo. Una buena gestión de estos ingresos es clave para que el Estado funcione y pueda llevar adelante sus políticas públicas. De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, se registró en mayo de 2025 una recaudación total de 4,7 billones de guaraníes, reflejando un incremento o un crecimiento interanual del 7% respecto al mismo mes del año 2024. Así que ya incorporamos estos dos conceptos: gastos rígidos y los considerados ingresos tributarios. Ada, es momento de seguir haciendo y compartiendo las noticias económicas. Esta vez aterrizamos a Argentina. Vamos hasta Argentina. De acuerdo con Bloomberg en línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que Argentina no tiene motivos para preocuparse por el déficit de cuenta corriente, que alcanzó los 4.800 millones de dólares en los primeros 5 meses del año, ya que lo consideró un proceso sano y esperable, vinculado a mayor inversión y consumo importado. Destacó que el tipo de cambio es flotante y define un precio genuino del dólar. El Banco Central no interviene y el Tesoro acumula reservas mediante privatizaciones y venta de activos en el marco del acuerdo con el FMI. El dólar oficial subió 1,30% hasta 1.219 pesos argentinos, y Caputo enfatizó que si la divisa pareciera barata, el turismo ayuda a contener su valor, evitando que suba a niveles como 900 pesos argentinos. Durante su presentación en un evento, criticó a quienes presionan por un dólar alto, acusándolos de querer que Argentina le vaya mal y de provocar cierres de empresas con pronósticos extremos como 5.000 pesos argentinos. Ratificó que el modelo económico impulsado por la actual administración es fruto de una decisión política, no de una crisis, y que ya se está viendo evidencia empírica de lo peor quedó atrás. Y de Argentina nos trasladamos hasta Brasil, y agenciabrasil.com da cuenta que el gobierno de ese país lanzó el Plano Zafra 2025-2026, destinando un poco más de 516.000 millones de reales en crédito para el agronegocio, un monto récord anunciado el 1 de julio. La normativa prohíbe ahora el uso de crédito para financiar actividades vinculadas al desmantamiento, reforzando las condiciones ambientales dentro del plan. El financiamiento incluye líneas para inversión y comercialización y se relaciona con políticas de sostenibilidad y preservación del bioma. La meta es impulsar la producción agrícola e industrial sin comprometer la protección ambiental, en línea con objetivos de desarrollo responsable y compromiso ecológico. Y de lo que está pasando a nivel regional, ya nos trasladamos en Paraguay. ¿Qué tenemos aquí, Ada? Valor Agro informa que Paraguay consiguió un nuevo mercado para su carne vacuna, que es El Salvador,
y aprobó el certificado zoosanitario internacional emitido por Cenaxa, lo que permite iniciar desde el 1 de julio las exportaciones de carne y productos cárnicos a ese país. Esta apertura se suma a otras recientes como la de Singapur en mayo de 2025 y está en marcha la habilitación de Japón con auditorías previstas para agosto y gestiones con Corea del Sur y México. En el primer semestre de 2025, Paraguay exportó 149.5 millones de kilogramos de carne bovina frente a los 126.6 millones de kilogramos del mismo periodo de 2024. Chile sigue siendo el principal destino con el 32% del total, seguido de Taiwán 14% y Estados Unidos 13%. Información oficial extraída del portal del Ministerio de Industria y Comercio da cuenta que Paraguay consolidó su posicionamiento económico con avances relevantes entre julio de 2024 y mayo de 2025. En ese periodo se aprobaron proyectos de inversión y programas bajo la Ley 6090 y el régimen de Maquila por un total de 522 millones de dólares con una proyección de 9.400 nuevos empleos en sectores como alimentos, biocombustibles, productos químicos, farmacéuticos y manufacturas metálicas. Además, la agencia Moody's otorgó por primera vez al país el grado de inversión BAA3 en julio de 2024, lo que terminó reforzando la percepción internacional sobre la solidez económica de Paraguay. El régimen de Maquila alcanzó cifras récord con 1.062 millones de dólares en exportaciones entre julio de 2024 y mayo de 2025, lo que representó un aumento del 13% frente al mismo periodo del año anterior y generó más de 6.300 nuevos empleos, totalizando 33.285 puestos directos, da cuenta el portal digital del Ministerio de Industria y Comercio. Y como es habitual, ADA, la consultora MEF Economía e Inversiones, realiza de manera periódica un análisis económico de determinados temas que se suscitan a nivel internacional, regional y de Paraguay. Y en la edición de hoy se aborda la deuda pública que viene rompiendo récords y estrecha el margen fiscal de los gobiernos. Esto es un informe también dado a conocer por el Banco Mundial y de alguna manera también profundizado por la consultora MF Economía e Inversiones. Y en este sentido, la deuda pública global alcanzó un récord de 102 billones de dólares en 2024, superando el nivel del año anterior y ubicándose casi 25% por encima del registrado antes de la pandemia. El aumento coincide con un escenario de tensiones comerciales y limita la capacidad de los gobiernos para responder con políticas fiscales expansivas. Entre los países de ingreso bajo y medio, la deuda creció en promedio 6 puntos del Producto Interno Bruto por año en los últimos 15 años, ritmo que eleva al 50% la probabilidad de una crisis financiera en caso de que no se tomen medidas. Además, el costo de endeudamiento se duplicó en la mitad de estas economías y la carga neta de intereses sobre los ingresos públicos subió de menos del 9% en 2007 a cerca del 20% en 2024, obviamente generando una presión adicional a las finanzas públicas de las economías. Y en este contexto, el crecimiento global proyectado para 2025 se revisó a la baja de 2,6% a 2,2%, cifra que se ubica casi un tercio por debajo del promedio de la década de 2010. A su vez, las economías avanzadas mantendrían tasas de política en torno al 3,4%, más de 5 veces el promedio 2010-2019. Recordemos que en Paraguay la tasa de política monetaria se mantiene en 6% desde agosto del año pasado, si mi memoria no me falla, y con la expectativa de que sufra algún tipo de variación en los próximos meses. Y más de lo que dice el artículo de la consultora MEF Economía e Inversiones, que para revertir esta situación el Banco Mundial plantea límites prudenciales de deuda, 40% del PIB para países de ingreso bajo y 60% para los de ingreso alto, acompañados de reformas que impulsen el comercio, la inversión y el capital humano. Además, el organismo internacional insta a modernizar el sistema de evaluación de sostenibilidad y movilizar capital privado, condición indispensable para reducir pasivos sin comprometer el crecimiento. Este artículo y otros artículos donde la gente puede leer y profundizar. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram, y también en nuestra página web www.mf.com.pi. Y obviamente en nuestras plataformas de podcast, tanto de la consultora como de lo que tenemos aquí en el programa de Economía 1000, con esa misma denominación, ¿cierto? Exactamente, en Spotify como Economía 1000.
Y antes de terminar el programa, me gustaría compartir esta última información que nace desde el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se menciona que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, participa de la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común y la cumbre de presidentes del Mercosur y Estados asociados, que se desarrolla actualmente e irá hasta mañana en el Palacio San Martín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y esta información da cuenta que durante estas jornadas los líderes del bloque regional abordan temas estratégicos como la modernización del Mercosur, el fortalecimiento de la agenda interna y la coordinación de posiciones comunes en el contexto internacional. Para asistir a estas reuniones, el ministro Fernández Valdovinos cuenta con una autorización otorgada por el presidente de la República, Santiago Peña, y quien está quedando en reemplazo como ministra sustituta del MEF, la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, Andrea Picasso. Y así, Ada, nos vamos despidiendo. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Así mismo, a las 11. Ya les adelanto el tema que vamos a abordar mañana aquí en Economía 1000. Vamos a explorar los últimos números del mercado de capitales, de valores y aprender mucho más sobre este segmento financiero muy, muy importante que está cobrando mucha fuerza de un tiempo a esta parte. Así que les invitamos mañana a las 11 horas a sintonizarnos y a vernos también por el canal de YouTube. ¿Es cierto, Ada? Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.